nada porque las chicas no se lograron conectar. Entonces, ya teniendo claro lo que les expliqué, voy a compartirles pues los videos que vamos a ver. No todos son muy largos, creo que solo hay uno que es largo, pero estos son cortitos. Ay, mentira, son dos largos. Sin experiencia crediticia o reportado, te damos la mano y decimos sí para que educación de cualquier nivel, aunque no en todos los centros educativos, pero sí en la mayoría. Las habilidades del pensamiento crítico y creativo han... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los saluda Polet Jacome Rivera, alumna de la Facultad de Pedagogía, y en esta quiero hablarles acerca de las habilidades del pensamiento crítico y creativas orientadas al labor pedagógico docente. ¡Comenzamos! El día de hoy les voy a explicar de manera muy general los aspectos más importantes en relación a las habilidades del pensamiento crítico y creativo. Me resulta sumamente importante el hecho de abordar este tema, puesto que es un método de aprendizaje para el desarrollo de habilidades. Se ha hecho a un lado en la educación de cualquier nivel, aunque no en todos los centros educativos, pero sí en la mayoría. Las habilidades del pensamiento crítico y creativo han sido estudiadas desde niveles anteriores al grado universitario, incluso por nosotros como estudiantes, como lo fue en el nivel medio superior, en este caso la preparatoria. Estas habilidades van conjugadas con otros dos niveles antecedentes a este, que son las habilidades del pensamiento básicas y las habilidades del pensamiento crítico analíticas. La importancia principal para la educación en el desarrollo de estas habilidades y para nosotros como futuros pedagogos radica en que se logre proporcionar al individuo, aprendiz o estudiante gran utilidad en su vida. En el nivel profesional permitan al alumno conducirse y rendir de una forma más eficaz en sus trabajos, así como realizar actividades mejor planeadas y analizadas que el que si no las descubrieran y utilizaran. También me resulta sumamente importante mencionar que las habilidades críticas son aquellas que permiten un proceso aún más enriquecido. Surge el lenguaje personal ligado a cierta finalidad y actividad. Para poder explicar en qué consisten las habilidades creativas, tendría que definir primero lo que es la creatividad, para poder determinar en qué consisten estas habilidades. La creatividad la podría definir como la creación, identificación, planteamiento y solución de un problema. Sin embargo, la creatividad está íntimamente ligada a los términos de arte, proceso, habilidad, cualidad y posiblemente también como un descubrimiento. El desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la creatividad y el talento constituyen uno de los grandes problemas globales relacionados con la educación del hombre. El potencial para desarrollar estas habilidades lo posee cada ser humano, de manera que cualquiera con una buena orientación y si se lo propone y tiene las herramientas a su alcance, lo desarrollará de manera exitosa. Las habilidades del pensamiento son un tipo especial de procesos mentales que permiten el manejo y transformación de la información. Se puede observar de alguna manera que sin el desarrollo adecuado de estas, la información que recibe el individuo puede no utilizarse o hacerlo de una manera errónea o ineficaz. Además de que al ser procesos, requieren una serie de acciones para poder llevarse a cabo. Es decir, no solo se trata de que estas habilidades existan y ya, sino que la importancia de de un deseado desarrollo implica el conocimiento y aplicación de estas habilidades, de tal manera que el alumno sepa utilizarlas de acuerdo a la información que recibe, y el proceso continúa hasta la transformación de esta información en un producto realizado por el individuo. Todo esto se logra a través de un proceso de metacognición. Las habilidades del pensamiento se dividen en tres niveles. En el primero están las habilidades básicas del pensamiento, en el segundo las habilidades analíticas y en el tercer nivel se encuentran las habilidades crítico y creativas.
Las habilidades básicas del pensamiento proporcionan al individuo la experiencia de comprender de una manera general. Algunas de estas habilidades son la observación, descripción, comparación, relación y clasificación. En el segundo nivel, que corresponde a las habilidades analíticas del pensamiento, podemos encontrar la autoobservación, el juicio o formulación de hipótesis, las implicaciones o inferencias, así como el análisis lógico y conceptual. Al desarrollar las habilidades del pensamiento, se le da al individuo la oportunidad de crecer intelectualmente, de utilizar estas habilidades de manera que pueda responder satisfactoriamente a cualquier problema que se le presente, ya que con el paso del tiempo se han ido perdiendo esta habilidad de resolución, de manera que esté en condiciones de analizarlo y proporcionar soluciones. El estudiante podrá ejercer de mejor manera en un futuro su profesión, su desempeño se verá favorecido, así como sus resultados. No cabe duda que si se desarrollan estas habilidades serían de gran utilidad, ya que en la vida estudiantil del individuo, pues como inicio al observar mejor su entorno y analizarlo, esto le permitirá utilizar de mejor manera los contenidos, las propuestas de sus maestros, la perspectiva de sus compañeros y las experiencias que en el ámbito escolar pueda tener. Además, que estará en condiciones de que con esta información ya procesada logre proponer nuevas ideas y formas de aprender. Además, en su vida diaria, fuera de la institución escolar, estará en condiciones de aplicar lo aprendido y seguir desarrollando las habilidades básicas, mejorando sus condiciones de vida y las de sus semejantes. Actualmente, el papel del pedagogo es de gran importancia para la sociedad y presenta grandes retos en la educación actual, por lo que como futuros docentes debemos mantenernos siempre actualizados regularmente y jugar un papel activo dentro del proceso que nuestro quehacer promueve. En relación con la enseñanza de las habilidades del pensamiento, el pedagogo primeramente debe aplicarlas a sí mismo, haciendo una autoobservación profunda de su práctica docente y una metacognición de la misma, analizando cada dato, hecho, propuesta o situación de su actuar, su papel en la sociedad y en la escuela, en fin, todo en referencia al contexto que nos rodea y las circunstancias que nos acechan, para después inferir, deducir, criticar y proponer para mejora de nuestra propia práctica. Y nuevamente realizar un proceso de metacognición y evaluación de lo aplicado para mejorar aún más en el proceso. El papel del pedagogo debe ser sumamente activo. En la educación actual jugamos un papel de guía o de orientador en las experiencias de aprendizaje para los estudiantes, por lo que debemos prepararnos cada día reflexionando sobre nuestra práctica y la importancia del papel que jugamos de manera constante. Es de gran importancia que este enfoque referente al desarrollo de las habilidades del pensamiento sea introducido en las escuelas y de preferencia empezar en las edades más tempranas. El resultado sería aún mejor, podríamos lograr adentrarlo como un hábito, una forma de vida que si se empieza a desarrollar en una persona madura como lo somos nosotros como universitarios, resultaría más complicado modificar sistemas ya elaborados, aunque como parte de nosotros mismos no somos productos hechos, sino que podemos cambiar y podríamos trabajar en ello. Por último, quiero hacer notar que dentro de este enfoque la educación tradicional quedaría atrás, procurando promover la idea de que el estudiante sea capaz de observar, analizar, crear y proponer, tanto dentro como fuera del aula escolar. Sería algo muy bueno la aplicación de algún taller donde se promueva el desarrollo de estas habilidades. En muchas instituciones ya lo hacen y los resultados son grandiosamente satisfactorios. Si como pedagogos nos diéramos a la tarea de implementar este plan, hablaría por nosotros mismos la importancia que tiene en nosotros el desarrollarnos en este campo,
en el cual me agrada la idea que en un futuro pueda ser aplicado tanto en todos los tipos de escuelas, así como en todos los niveles, desde el preescolar al superior. Por último, para concluir este video, quiero mencionar que los pedagogos tenemos el compromiso de desarrollar y hacer desarrollar estas habilidades del pensamiento crítico y creativo, no solo a nivel estudiantil, sino también en el ámbito laboral, para ofrecer la oportunidad de una mejor vida, un mejor país y un mejor futuro, conviviendo con individuos más y mejor preparados, que reflexionan, que critican y sobre todo, que modifican su mundo para mejorarlo. Muchas gracias, los invito a que no se pierdan el siguiente video y recuerden, si les gustó, compártanlo con sus amigos. Escribir en múltiples idiomas ahora es más fácil, porque Grammarly va allá en inglés. Área y medio. Esos videos los vemos para poder empezar a tocar los temas de las 8 competencias, la teoría del desarrollo del lenguaje de Noam Chomsky, se llama Noam Chomsky, que son los temas a tratar, que son sobre más o menos en lo que se van a basar los talleres que les voy a dejar en la plataforma. Competencias del siglo XXI. Las oportunidades para que niños y jóvenes desarrollen su máximo potencial también es posible encontrarlas en escenarios diferentes a la escuela. Más allá de un currículo estandarizado, existen propuestas educativas que promueven ambientes de aprendizaje donde es permitido dar rienda suelta a la creatividad, elaborar proyectos colaborativamente, buscar y seleccionar información para resolver problemas del entorno, tener destreza en el uso de tecnologías para expresar ideas y conectarse con el mundo desde la identidad que ofrece el propio territorio. Compartir palabra maestra hace visibles las propuestas educativas que promueven el desarrollo de las competencias del siglo XXI, que son, en buena medida, las que pueden facilitar a los jóvenes de hoy y adultos del mañana desenvolverse con éxito en una sociedad globalizada, altamente competitiva y marcada por el cambio permanente y la incertidumbre. Se trata de las habilidades y competencias que necesitaremos para desempeñarnos mejor en todos los contextos de la vida y el trabajo. Estas son: aprender en forma continua y aplicar e integrar nuevo conocimiento y habilidades, ser creativo, pensar en forma sistemática y crítica y resolver problemas del mundo real, trabajar en equipo, tener habilidades sociales y manejar herramientas de comunicación. No obstante, existen listas más amplias de habilidades propuestas por diversos autores y organismos como cultura cívica, sanitaria y medioambiental, la responsabilidad, liderazgo, productividad y capacidad para trabajar en grupos diversos, interdisciplinarios y transculturales. Convertirse en aprendices autónomos y hacerlo continuamente a lo largo de la vida es la consigna, porque los niños y jóvenes se están formando para trabajos que posiblemente no existirán en el futuro, para usar tecnologías que aún no han sido inventadas y para resolver problemas que aún no han sido identificados como tales. ¿Y cómo se desarrolla esta competencia? En los niños y jóvenes es primordial enseñar la responsabilidad individual, a que reflexionen sobre su propio desempeño, adelanten consultas, investiguen y estudien de manera individual y autoevalúen su proceso formativo. La creatividad está asociada con la capacidad de observar el entorno, encontrar grandes ideas y llevarlas a la práctica. En el sistema educativo solemos privilegiar la respuesta única y correcta y evitamos escuchar réplicas diferentes, fortaleciendo con esto principalmente el pensamiento lógico. Sin embargo, en las instituciones educativas es posible potenciar la creatividad animando a los niños y jóvenes a hacer ejercicios de lluvia de ideas,
y a generar múltiples respuestas a una misma pregunta. Junto con la creatividad, el pensamiento crítico es una habilidad que nos ayuda a resolver problemas complejos, a tomar decisiones y a pensar de manera autónoma. También se relaciona con la capacidad de análisis, evaluación y sistematización. Para desarrollar esta competencia en los procesos educativos de niños y jóvenes, es importante crear hábitos de lectura y de discusión colectiva. También el razonamiento sobre diversos puntos de vista para que consigan, entre otras capacidades, pensar por sí mismos. Pero hoy en día no basta con desarrollar en el aula habilidades como la creatividad o el pensamiento crítico. Es necesario incorporar tareas metodológicas y de formas de evaluación que desarrollen la habilidad de los estudiantes para trabajar de manera colectiva, no solo al interior del aula de clase, sino también con otros estudiantes del mismo colegio, profesores de otras asignaturas u otras instituciones educativas. Para fortalecer esta competencia, resulta provechoso motivar a los estudiantes a resolver problemas concretos de su colegio, comunidad o región en colaboración, de tal manera que se desarrollen capacidades para toda la vida de negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones, distribución de tareas y habilidades de escucha y comunicación, entre muchas otras. Ahora bien, la colaboración se puede dar cara a cara o por medios electrónicos, y esta es una de las razones de por qué el manejo de herramientas computacionales como el correo, blog, redes sociales y materiales de aprendizaje diversos como videos, foros virtuales, cómics, videojuegos, cobran gran importancia. Para su óptimo aprovechamiento, se requiere el desarrollo de habilidades de comunicación y el conocimiento de normas y pautas para su buen manejo. Otra razón que explica la importancia del manejo de herramientas de comunicación es porque nos habla de las nuevas maneras como los estudiantes de hoy están aprendiendo. ¿Quiénes están hablando de las habilidades del siglo XXI? Ok. ¿Me escuchan? Que tengo un poquito lento el internet, si lograron notar. Bueno, con lo que vimos anteriormente, notamos que la educación va a tener dos resultados principales. La información, que es como la adquisición de conocimientos y datos que vamos a otorgar a un alumno, y la formación, el desarrollo de actividades, valores y ética. Es como el enfoque principal que vamos a tener dentro del aula. El aprendizaje es un proceso activo del alumno. ¿Qué va a pasar? Él va a captar, retener y aplicar conocimiento. Digamos, también va a modificar su conducta, la calidad del aprendizaje también depende tanto de los conocimientos previos del control sobre el proceso cognitivo, atención, memoria y razonamiento. Y también vamos a encontrar lo que vimos anterior, que son las competencias. El proceso o el concepto competencia es multidimensional, integra conocimientos, saber hacer y habilidades. Saber ser, actitudes y valores, y saber estar, habilidades interpersonales y trabajo en equipo. Eso sí, se lo recomendaría que si tienen donde anotarlo, lo anoten. Saber ser, datos, conceptos y conocimiento. Competencia, conocimiento, habilidades y destrezas que desarrollan como personas. Saber hacer, habilidades, destrezas y métodos de activación. Saber ser, actitudes y valores. Y saber estar, capacidad pues, de comunicación. Una competencia es la capacidad de desempeñarse adecuadamente en contextos complejos
integrando conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como nosotros como pedagogos o como docentes vamos a integrarlo, debemos enseñarles cómo integrarlo, la mayoría de veces a través del ejemplo, pero pues a veces también vamos a tener que em, aplicarlo como algo dinámico o algo esencial para ellos, porque pues nosotros como pedagogas infantiles lo que vamos a hacer es formar. Entonces es donde se va a empezar a activar eh, como se van a activar y van a empezar a formar los diferentes enfoques, enfoque conductivista, enfoque cognitivo, el enfoque socioformativo, o sea, vamos a ser quienes formen las competencias básicas, vamos a ser quienes les enseñen esas 8 o 9 competencias a desarrollar, aprender a aprender, aplicar conocimientos digamos, nuestros conocimientos dentro de la práctica con ellos e incluso enseñarles a ellos cómo practicar también sus conocimientos, enseñarles lo que yo les decía la vez pasada con el tema de la regulación. Si yo le aplico mi conocimiento como educadora para poderlo calmar, pues el que va a empezar a hacer mediante el ejemplo, autocontrolarse. Por eso aplica el conocimiento de la práctica. En el análisis y síntesis es más hacia el docente, adaptación a nuevas situaciones. ¿Qué va a pasar? Así como nosotros como docente tenemos que adaptarnos, que nos cambien el titular, tenemos que adaptarnos a que lleguen niños nuevos, tenemos que adaptarnos a nuevas instituciones, pues el niño también se va a adaptar a nosotros. Entonces debemos enseñarle cómo adaptarse. ¿Qué va a pasar? Tú te adaptas con tus conocimientos, el niño aprende a adaptarse en base a tus conocimientos. La habilidad de habilidades interpersonales, eso ya es más como, pues es más de nosotros, pero cómo se lo podemos empalmar poco a poco a ellos, formándolos, obviamente desde el amor, enseñándoles ya, digamos, qué valores, tal vez interpretando qué valores les enseñan en casa y o sea, fortalecérselos, fomentarlo dentro del aula, eh, digamos, hay capacidades que tengan ellos, habilidades que tengan ellos, hacérselas reconocer para que ellos puedan, aunque no lo tengan conceptualmente, como una interpretación interpersonal. No, pero pues van a saber que tienen una habilidad para pintar, van a saber que tienen una habilidad para cantar, para jugar, para bailar, para hacer reír, tienen una habilidad para socializar, tienen un buen dialecto, o sea, eso es enseñarles a través de nuestras habilidades interpersonales a que ellos conozcan sus habilidades interpersonales. El que ellos no sepan que es una habilidad interpersonal no significa que ellos no puedan conocer las propias. Fomentar la creatividad, tanto de ustedes como hacia ellos. Si yo soy como docente, soy una docente creativa que sabe cómo llamar la atención de mi aula, que sabe cómo hacer material, que sabe cómo hacer que una clase sea productiva, pues el niño va a empezar a fomentar lo mismo. Entonces va a saber resolver dentro de situaciones que pues están en sus manos, siendo tan chiquitos, también van a explotar esa creatividad. ¿Por qué? Porque si yo a él le doy una clase de pintura eh, y en una clase lo dejo pintar a su manera y en la otra lo hago pintar bajo instrucciones, pues ¿qué voy a hacer? Voy a activar esa creatividad dentro de él y voy a activar ese seguimiento de reglas y normas. Una comunicación oral y escrita. La comunicación oral es nuestra con el niño, nuestra con la docente, nuestra con la directiva, nuestra con el papá. La comunicación escrita, pues yo no le voy a pasar un texto larguísimo al niño para que lo lea sobre su conducta o sobre mis capacidades o sobre sus capacidades. Eso es ya es como una herramienta que se va a internamente de ustedes, bien sea hacia el estudiante, digamos, herramientas que ustedes entonces llegan a su casa porque hay un niño súper agresivo y entonces me voy a sentar
y voy a escribir o voy a digitalizar todo lo que pasó con el niño para tenerlo como informe, porque ya tuve mi interpretación hacia, o mi comunicación hacia el niño y hacia el entorno que lo rodea de manera oral. No funcionó perfecto, lo voy a hacer de manera escrita. Y siempre debo tener en cuenta que yo como docente auxiliar muchas veces no voy a generar un informe, pero sí voy a apoyar al docente a hacer un informe. Así que mi comunicación oral y escrita debe ser impecable, porque yo no voy a escribir en un informe, digamos, en dado caso que les tocara a un niño difícil y les tocara hacer un informe, yo no voy a escribir, es que el niño se la pasa pegándole al otro niño, no. Resulta que, bueno, en este informe doy a conocer que fulanito Pérez se la ha pasado en los últimos días, del 12 al 20 de julio del 2026, agrediendo físicamente a sus compañeros de aula, a sus docentes, y digamos a las docentes del aula y a docentes que también nos acompañan dentro del preescolar. Paso este informe para reportar el comportamiento, para sugerir nuevas herramientas para tratar de mejorar la conducta agresiva de fulanito Pérez. Eso es una buena comunicación oral y escrita. Y se me enredó. Resolución de problemas y toma de decisiones. Ante la resolución de problemas y tomas de decisiones van a haber dos tiempos. Uno, cuando se me presente un tema con el niño, yo debo saber cómo ponerme en los zapatos del niño, ser mediadora y no jalar con la y jalar para el otro, ser la mediadora, saber solucionar ese problema y también saber tomar una decisión, tanto con los niños como cómo lo voy a solucionar con los padres, las directivas, la docente y lo que se va a decidir sobre el niño, no con el niño, porque esa es la primera parte. Yo resuelvo el problema, tomo una decisión en el aula con la docente, o si yo soy la docente, tomo la decisión y después debo actuar en el segundo tiempo. Resuelvo el problema entre los papás, tomo una decisión con las directivas, juntos nos reunimos y llegamos a una conclusión, llegamos a resolver el problema de manera eficiente y con las mejores decisiones. Tener un pensamiento crítico y autocrítico está perfecto cuando nosotras decimos, bueno, me parece que los horarios que les tienen a los niños para ir al baño no es el adecuado porque tengo dos niños que no están logrando hacer sus necesidades en ese tiempo. Creo que deberían agregar dos veces, digamos, dos tiempos para que pues se puedan movilizar durante ese tiempo y no sea un desorden y no se vayan a lastimar, a lesionar, a fracturar, etc. ¿Cómo también puedo decir ante mí o digamos ante la institución? Digo, no, a la institución siento que le falta esto, siento que tienen muy débil esta parte, siento que son excelentes en esto, siento que he aprendido tanto de esta parte y eso es, o sea, ese jardín, mejor dicho, tiene todas las metodologías para cada niño y las implementa y wow, es espectacular, eso también es ser crítico. Y autocriticarme como docente y como docente auxiliar, cualquiera de las dos posibilidades. Como docente, no sé, siento que tal vez puedo cambiar mi manera de llamar su atención, siento que me he vuelto demasiado gritona dentro del aula, siento que los niños ya no me escuchan, qué está pasando conmigo, qué estoy fallando como docente, porque estoy, no sé, yo entré siendo la docente con la mejor pedagogía Montessori y ahora me estoy volviendo conductista, o sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué debo eliminar? ¿Qué no debo eliminar? ¿Qué estoy ejerciendo dentro del aula? Tengo dos niños, uno logró controlar sus interés, el otro no. ¿Qué hice para que el otro niño no lo lograra hacer? O
estoy haciendo el cuchareo. De 10, 5 no me quieren cucharear. ¿Qué pasa con esos 5 si yo noto que tienen la habilidad suficiente para poder hacerlo, ya están en la capacidad, pero no lo quieren hacer? Entonces tengo que analizar qué estoy haciendo mal, si es que de pronto estoy consintiendo mucho a uno, felicitando mucho al otro, o si quizás no lo estoy haciendo y por eso tampoco se sienten motivados. O sea, también tener una autocrítica tanto como docente como auxiliar, porque yo creo que la mayoría nos vayamos a quedar como auxiliares siempre, sino obviamente deseamos o en algún momento estuvo el anhelo de ejercer como docente titular y se logró ejercer como docente titular. Manejo básico de computadores, pues eso es más como, pues más a lo relacionado que yo les decía, como más a poder redactar cartas, poder redactar informes, poder saber montar un lessons plan, poder saber montar un material didáctico y entonces necesito subir esto y acomodar esto acá en Canva o en PowerPoint o en presentaciones de Drive y no sé cómo hacerlo, no sé cómo subirlo, no sé cómo hacer abrir un cuaderno y entonces ahí ya entro yo a fallar dentro de mis habilidades como docente, porque pues digamos que no todo el tiempo es necesario, pero muchas veces sí lo van a necesitar. Bien sea si solo para responder un cuestionario del colegio, bien sea para inscribir al, no sé, resulta que ellos no hacen el llamado de lista de los papás cuando hay así, cuando hay entrega de notas a mano, si no lo hacen en Excel directamente o en Drive directamente, pues yo tengo que saber cómo agilizar la situación para poder anotarlo, porque son tareas que inevitablemente nos van a poner como auxiliares. Trabajo colaborativo. Es muy importante que no solo estén a disposición, no solo de su titular, sino también del resto de las docentes, porque muchas veces va a pasar que la titular de toddler y la titular de transición tienen auxiliar, ¿sí? A nosotros nos asignan como auxiliar de preescolar, normalmente nunca te asignan a un aula, a menos de que hayan muchos estudiantes, pero igual te siguen atendiendo como auxiliar de preescolar y no como auxiliar de aula directamente. Em, Preguntar, no sé, a la mis de pre-kinder, decirle, no, mira, cuéntame qué material, sí, yo entiendo que tengo mucho trabajo, pero pues digamos que tú tratas, a veces vamos a sentarnos y vamos a decir, ¿cómo me divido en 20 para lograrlo? No sabemos cómo, pero siempre lo logramos. Y esa es una habilidad como docente que siempre tenemos. No sabemos cómo, pero siempre lo logramos. No sé si es el amor, no sé si es la disposición, o sea, siempre se logra. ¿Listo? Entonces sé que a veces se va a sentir frustrante decir como, ok, tengo un grupo junto con una titular a cargo, pero entonces sé que tengo que decorar todo una sección, pero entonces tengo que tener el salón al día, pero entonces tengo que controlar el interés de un niño, pero entonces tengo que regular al otro y a veces uno dice, ¿cómo voy a hacer? Mira, te toca como las hormiguitas. Pico aquí y recojo una migajita acá, recojo la otra acá. A veces sentimos que no se hace nada, pero al final de la semana uno se da cuenta y uno dice, ¿cómo hice esto? O sea, ¿cómo logré que el niño por lo menos me hiciera una vez en el baño? ¿Cómo logré decorar 7 salones de 10? ¿Cómo logré y no dejar sola a la docente para que no me regañen? O sea, es una habilidad de rapidez, de agilidad, o sea, de tener esa, tener en nuestra mente que debemos ser colaborativas porque mientras nosotras auxiliamos, como lo dice el título, ellas ejercen un titular, ellas tienen que entregar lessons plans, tienen que entregar evaluaciones, tienen que montar cada clase dependiendo de lessons plans, tienen que subir, todo tiene que coincidir con el vocabulario y todo, o sea, así como nosotras tenemos tareas, ellas también. Y más encima se hacen cargo pues de su aula. Entonces, a veces decimos como, no, ¿y la docente qué? ¿Para qué tienen docente titular? Parezco yo la docente titular. No, no. Y no tenemos a veces esa dimensión y a veces no trabajamos de la mano de las docentes porque creemos que ellas dan aires superiores.
y no es de esa manera, sencillamente trabajamos de maneras diferentes. Nosotras somos de un trabajo proactivo, somos de un trabajo que siempre está en movimiento, de un trabajo de agilidad, de un trabajo de corre aquí, lleve allí, llega acá, tráigame, póngame, llévele esto, mientras ellas su trabajo, además de aplicativo, es un trabajo de entrega, es un trabajo de trasnocho, o sea, nosotras terminamos nuestra labor a las 4 de la tarde o a la 1, dependiendo del jardín, y ya, ellas continúan el resto de la noche o el resto del día porque al día siguiente van a tener que entregar un vocabulario completo, ¿sí? Entonces, es tener claro como auxiliares que nosotras debemos buscar la manera de siempre trabajar de la manera más colaborativa con ellas. Siempre, siempre. Tener conocimientos generales, pues, del área, que es lo que venimos trabajando, o sea, ¿qué es esto? Tener ustedes este conocimiento, tener conocimiento de qué es el aprendizaje, qué es la historia, cómo funciona, primeros auxilios, nutrición, o sea, esos son los conocimientos básicos, ¿listo? O los conocimientos como generales sobre digamos que sobre la licenciatura o sobre lo que es ser docente, un compromiso, ¿cómo podemos decir? Como un compromiso ético con ustedes y con su labor, más allá de tener de pronto un compromiso con la docente, un compromiso con la institución, que obviamente ustedes cuando ingresan y firman, también no solamente están firmando, digamos, una confidencialidad o un contrato, ustedes también están firmando digamos que esos valores, ¿sí? Esos valores éticos y profesionales, y por ende a ustedes se les habilita, digamos, como en la plataforma, ese ítem sobre ética profesional, valores y ética profesional, creo que así es que se llama. ¿Por qué? Porque ustedes, además de sentir la satisfacción de que ustedes están haciendo las cosas bien, y que sin importar que en algún momento de estrés, de, no sé, de afán, de que están en un evento y nada está saliendo y entonces vino y se desahogó la directora con ustedes sencillamente tengan el compromiso con ustedes mismas de decirle, no estoy de acuerdo contigo, pero está perfecto y si es para acción de mejora, lo vamos a hacer. Que si se exaltó y definitivamente ya rompió esa línea y entonces usted es una simple auxiliar, tú respiras porque eres una profesional con ética profesional, que es lo mejor que puede haber en esta vida, tenerlo claro y tener ese compromiso interno de ética, decirle, no me faltes el respeto, por favor. Yo entiendo tu enojo, yo entiendo tu frustración, yo entiendo que nada nos está saliendo, yo hice lo mejor que pude, yo no soy la titular y aunque quisiera, pues a veces hay cosas que se nos salen de las manos o sencillamente me quedo callada, espero que las cosas se calmen, paso mi queja eh, redactada en una carta a la dirección de sección o directamente a la coordinación, o a recursos humanos en donde pasó esto, no, donde ustedes, digamos, no estén tratando mal, ni estén menospreciando, ni nada, ni mucho menos el trabajo, sino por el contrario estén agradeciendo, agradezcan, digamos, que la crítica que entendieron el punto de su crítica constructiva y mantengan su perfil de ética perfecto e impecable, pero pues den a conocer para que adicional su institución o ustedes dentro de su hoja de vida tengan conocimiento de que no fue falla de ustedes y de que pues hubo cierta mala manifestación de información, ¿sí? Entonces, pues es a tratar y es a tener, digamos, ese compromiso con ustedes mismos. ¿Para qué? Para que más adelante no nos vaya a jugar en contra. Mm, ¿Qué más les puedo decir? El conocimiento de una segunda lengua. Normalmente, lo que yo les decía cuando iniciamos el primer día, una segunda lengua en esto, de verdad que es un impulso,
profesional para ustedes, de verdad que es una herramienta. Miren, hoy en día la mayoría de colegios manejan libros en inglés y entonces tienen que resolver 5 páginas de ciencias y entonces dice the color y blue connection with the oceans. Y uno queda como, ¿qué? ¿Qué es eso? Así que si ustedes pueden fomentar en su vida, a través de un diplomado, a través de un curso, a través de lo que sea, una segunda lengua, eso como habilidad y competencia, como pedagoga, es lo mejor que les puede pasar. Yo sé que muchas veces se les puede dificultar el que el inglés, el francés, el portugués, lo que sea, ingrese a nuestro cerebro porque es muy difícil y lo digo por experiencia propia. Es de verdad que es una habilidad y una herramienta que les va a servir dentro de su carrera profesional como ustedes no se lo imaginan. Mm, la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, bueno, de la cultura es, es importante, es una habilidad, por eso está aquí, pero digamos que es más como personal, o sea, que ustedes tengan como ese conocimiento básico de como de la diversidad y de la cultura, porque ustedes, ¿qué va a pasar si alguna logra ingresar a una institución grande? Me voy a encontrar al que viene de Países Bajos, me voy a encontrar al que viene de Australia, me voy a encontrar al que viene nació acá en Colombia, me voy a encontrar el que nació acá en Bogotá y el que nació allá en el Chocó, y entonces va a haber un choque porque entonces el niño va a decir, pero mi papá dice que el arroz no se come así, porque de donde nosotros venimos, el arroz se tiene que mezclar todos los días con lentejas. ¿Sí me entiendes? Es enseñarles que está bien su diversidad, que está bien su cultura, que está bien lo que le inculcan en casa, que es precioso, que es perfecto, pero dentro de la institución también hay una cultura que es la que le estamos inculcando y enseñando. Y o sea, es la importancia de conocerla y tenerla, toda esa amplitud de aceptarla y darle a entender al niño que está bien, que es aceptable, que no tiene nada de raro, que no tiene nada de malo. Y pues tener ustedes 100% como esa habilidad de investigar siempre. Que no sé, detecté tal conducta en un niño, investigarla. Me di cuenta que la docente aplicó cierta metodología, pero entonces no sé, no recuerdo haberla visto en clase o no recuerdo haberla visto en ningún autor. Preguntarle y investigar qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué decidió hacerlo, o sea, tener como esa disposición a ustedes siempre, siempre de aprender a aprender, ¿sí? Y así como cerrando como esas competencias, como esas habilidades que necesitamos nosotras y que también encontramos en los niños, encontramos como tal lo que son las características como de la educación como tal, que es el aprendizaje, lo que les venía diciendo, el aprendizaje significativo y útil, o sea, se centra más que todo como en que el estudiante em, como que construya competencias, como que construya esas competencias, ¿sí? O sea, en ese aprendizaje significativo que llamamos de Vygotsky, es que el estudiante aprenda a construir sus competencias, a tener cimientos desde muy chiquitos, que se promueva el desarrollo de habilidades y hábitos mentales, valores, diferentes valores, o sea, no solamente como los que ya conocemos, sino permitirles conocer diferentes valores y hábitos. Digamos, no sé, puedo llegar y generar en clase, puedo hacer un dibujo, bueno, hacer una manualidad y pegarla en la pared y hacer de esa manualidad una canción. Y entonces, dentro del aula o dentro del colegio, hoy conocemos tal y tal valor que estoy haciendo que el niño memorice, que el niño tenga esa agilidad mental de reconocer y estoy fomentando, digamos, que
esos valores, ¿sí? Que crezcan, que no solo se queden como dentro del aula, sino que también les puedan llevar a casa. Muchas veces nos vamos a encontrar con el papito de, mis, pues te recomiendo no decirle tanto eso porque en casita no decimos eso. Y uno le dice, está perfecto, es lo que manejamos dentro de la institución, a ella se le da a conocer que es algo nuevo, que debe preguntar, que si algo le causa curiosidad está perfecto, o sea, sí, tener esa excelente comunicación. Utilizar recursos que simulen, digamos, la vida real y fomentar el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Yo sé que a veces en los cursos más pequeños va a ser un poquito más difícil, pero no imposible. Pero en los más grandecitos sí es más fácil, no sé, en transición, en un kinder, generar como un juego de roles, ¿sí? Y entonces ahí yo ya estoy como utilizando algo que puede pasarles y ellos inmediatamente lo van a absorber y aunque no siempre lo van a utilizar porque pues no tienen como esa misma percepción que nosotros, de como aprendí esto, esto lo aplico, sino, no, sino pues como que dentro de su cerebro lo van a ir procesando lentamente y si yo lo promuevo como una actividad, pues ellos ya digamos que van a, inconscientemente van a actuar eh, correlacionando lo que les di yo a conocer tal vez en un juego de roles o en una película o en un cuento infantil que les leí y les enseñé cómo se saca, cómo terminaba y cuál era la moraleja del cuento, entre otras cosas. Reconocer los conocimientos y habilidades de ellos que ya se van a quedar, que es un movimiento de casa, que, no sé, una habilidad que, no sé, de colorear. Yo debo reconocer que ese niño tiene la habilidad de colorear diferente al resto. ¿Por qué? Porque él es cuidadoso y no tocar las líneas. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene, siempre retiñe los bordes y después sí colorea suavecito. Digamos, eso, digamos, es una habilidad que ustedes ya no le pueden borrar porque es que el papito desde muy chiquito se la comentó y ya. O sea, ya es obsoleta, ya está ahí, ya es genérica, ya perdura, ya se desarrolla y ya queda ahí. O al niño que le enseñaron que es diestro, pero le enseñaron a jugar fútbol con la izquierda. Ya al niño le enseñaron que le puedo enseñar a mover la derecha, claro, pero ya es algo que está ahí, ya es algo que perdura, ya es algo obsoleto, ya es algo que yo no puedo mover. Em, ¿Qué deben manejar ustedes? Diferentes tipos de estrés. Ocupacionales, que se relacionan con la expresión y el manejo de información, las sociales, colaboración, integración y fortalecimiento de grupos, o sea, tener como esa posibilidad de incluirme, aunque yo sé que no soy una titular y no voy a tener los mismos problemas que los docentes y no me van a regañar por lo mismo, tener la posibilidad de integrarme sin ninguna displicencia, sin ninguna pared, sin nada. O sea, tener esa posibilidad de socializar e integrarme y fortalecerme como docente dentro del grupo docente, así yo sea una auxiliar. Y acción e integración como de sus competencias mm, prácticas y específicas, digamos, con los manejos de cambios y otras cosas, o sea, poder ustedes tener esa, como esa acción-reacción sobre la integración de sus competencias, ¿sí? De su práctica, de su desarrollo, del manejo de los diferentes cambios, que lo puedan hacer ustedes sin ningún tabú, por decirlo así. Lo que yo les decía, tener siempre una evaluación de desempeño entre ustedes, la docente, personal y sobre su aula o sobre sus alumnos. Em, es o sea, es como una evaluación tradicional, pero la hacen ustedes internamente con la docente o la hacen ustedes solitas o sobre, digamos, sobre lo que puede ser su grupo. Digamos, la avanzan en las competencias de los niños, los resultados que den, cómo se desempeñan en ese desempeño una manifestación de aprendizaje o desarrollo, digamos, diferente, habilidades y valores que tal vez sean agregados.
evaluar el producto o resultado, digamos, de lo que ustedes quizás dieron a lo que el niño ya traía o a lo que el niño nuevo, o a lo que el niño integró alrededor del ciclo y ustedes no lo fomentaron. Y, ¿qué más les puedo decir? Que tengan, que tengan muy presente, y lo decía en el video, tengan muy presente su rol de docente. Organizar el aprendizaje de los niños, diseñar actividades interdisciplinarias. Digamos, no estoy hablando de salidas pedagógicas porque eso no lo hacen ustedes, sino yo estoy hablando de tal vez decirle a la docente que está haciendo algo de ciencia, decirle, no, podemos hacer algo con las plantas, podemos hacer un semillero, o sea, podemos hacer, sí, eh, hacer proyectos que los niños vean interesantes, porque pues como ellos no pueden investigar de la misma manera que nosotros, pero sí de maneras mucho más didácticas, mucho más divertidas, pues fomentarlas, darle opciones a la docente, facilitar información, eh, digamos, entregar diferentes materiales como a la docente y poder, digamos, tener las dos como el mismo contexto de lo que están haciendo, pero digamos, mientras tú haces ese material palpable, didáctico, ya puedes redactarlo en su Lessons Plan y entonces así avanzan y el día lunes que te lo tenían que entregar lo tienen todo el día y pueden realizar el martes su actividad sin ningún problema. Em, lo que les decía, tener siempre destrezas, actitudes, valores, o sea, que promuevan siempre la mejor actitud, o sea, que promuevan siempre el que demuestre también que ustedes tienen destrezas, em, tienen, digamos, tienen una buena destreza, promueven una buena investigación, cosas que les llamen la atención y como quizás como auxiliares queden vacíos, pero dentro del rol docente ustedes se van a dar cuenta que les faltó tal método y entonces le tomé la iniciativa y le dije a la misma, mire, mírate que vi esto, porque no lo fomentamos, intentémoslo, mira que el curso está demasiado como colapsado, como que no nos hallamos, mira, intentemos a ver qué pasa, yo sé que va a ser difícil integrarlo, pero pues intentémoslo, o sea, sí, ese tipo de cosas. O sea, promueve siempre esa investigación e innovación eh, para enseñar. ¿Mm? No sé cómo, así no, ya se me fueron como muchas de las ideas que les tenía, pero pues así como dándole conclusión a este tema para ver otros dos videitos súper cortitos que nos quedan y poder demostrar las 8 habilidades así rapidito en una presentación. La educación se basa en competencias que proponen un aprendizaje práctico, significativo, centrado siempre en el estudiante, donde el desarrollo de habilidades, valores y capacidad de adaptación son fundamentales para enfrentar los retos, digamos, del mundo actual y enseñarles a ellos cómo enfrentarlos, ¿sí? Eh, Eso era más o menos como sobre lo que trataba la primera carpeta que les envié y los dos videos que vimos. Les vamos a hacer otros dos videos, esto sí, no, mentiras, otros dos videitos y continúo con las 8 habilidades básicas. Mientras los ubico, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? ¿Ninguna? De todo seguro no tiene ninguna duda. No voy a responder dudas ante el foro. Esta vez sí las voy a dejar que lo quiero como evaluar antes de ponerles la evaluación, porque pues en la evaluación sí no les puedo ayudar mucho que digamos.
Estas videoclases nos acercarán hacia la definición y conceptualización en torno a las competencias y posteriormente su transferencia al ámbito formativo o bien llamado educación con enfoque o basada en competencias. La definición de competencias, primeramente, es importante aclarar, se levanta desde una construcción polisémica, o sea, tenemos diversas líneas teóricas que fundamentan un sentido a la definición, así como una construcción desde paradigmas distintos. Inclusive diversos autores plantean definiciones entre ellas contradictorias y por ende es más conveniente hablar de tipologías o diversas definiciones de tipos de competencias. Lo que sí está claro que el origen de las competencias, por una parte, deviene desde los requerimientos de la producción laboral, en referencia a tener personas que se desempeñen eficazmente en sus ámbitos productivos. Pero, por otra parte, los modelos pedagógicos desde hace décadas ya hablaban de habilidades, de capacidades, de destrezas en función de la planeación del currículum en torno a objetivos. Entonces, hay una cierta contradicción con respecto al origen del sentido del concepto de competencias. El desarrollo histórico. Básicamente se plantea desde un origen empresarial en el sistema productivo de la década de los 70, en base a la crisis económica que empieza a acontecer y también con respecto al cambio de paradigma productivo. La globalización del comercio y la industria exigen nuevas perspectivas en torno a la formación o a la habilitación del contexto de los seres humanos en los ámbitos productivos. Deben haber profundas reformas a las instituciones formadoras y educativas y también se comienza a entender que los currículum deben comenzar a sufrir transformaciones en sus proyectos educativos para que estos modelos formativos sean funcionales al sistema social en referencia al ámbito productivo y económico. Primordialmente, el cambio del modelo productivo es lo que suscita una nueva estructura sobre el análisis funcional de la producción. Por ende, las tareas de desempeño o las funciones productivas son miradas desde conceptos de eficacia y eficiencia en los cuales muchas veces la habilitación del currículum tradicional no forjaba en esas destrezas a las personas que luego llegaban a los puestos de trabajo. Lo polisémico del concepto tiene que ver con su aplicación específica dependiendo del modelo desde el cual se esté definiendo la competencia o la tipología, lo cual también involucra dentro de la variedad de definiciones también riqueza con respecto a proponer diversas estructuras o modelos de innovación y cambio en las instituciones y en los procesos formativos de cualificación o bien llamados de hoy día de perfeccionamiento, de capacitación o habilitación para la vida. Los primeros referentes en torno a la definición del concepto competencia nos viene desde las propuestas teóricas de Chomsky con respecto a la adquisición del lenguaje. Si bien él plantea que se busca o debieran los modelos que proponen definir cómo se adquiere el lenguaje por parte de los seres humanos, asociarse a una gramática universal, él plantea que lo connatural del desarrollo del lenguaje está en torno a la adaptación social, que el contexto mediante esta interacción simbólica lingüística forja en los seres humanos. Por ende, este desempeño o esta actuación de interacción en el contexto social siempre es, en cierto modo, competente. Debe haber un desarrollo de competencias lingüísticas en relación a que los seres humanos son capaces de estructurar de manera interaccional un lenguaje formal, que también atiende a estas órdenes o relaciones jerárquicas instruccionales
o gramaticales, morfosintácticas que tradicionalmente habían planteado los modelos sobre el análisis del lenguaje. Desde el contexto más productivo, otra de las definiciones que comienza a surgir es el de Mertens, el cual levanta que la definición de competencia está en referencia a un contexto. Y en ese contexto, en las situaciones de desempeño, es donde se evidencia las capacidades reales del sujeto. Y estas capacidades están asociadas, por una parte, a un conjunto de habilidades, pero también en relación a conocimientos que se ponen en juego en este desempeño. Lo importante de Mertens es que introduce una tipología de competencia donde nos habla de que existen competencias básicas, transversales o generales o genéricas y competencias específicas, siendo una de las primeras tipologías aceptadas a nivel general. ¿Cuáles son las competencias básicas según Mertens? Son aquellas que son fundamentales para la habilitación cotidiana en la sociedad. Tienen que ver con el desenvolverse en todo ámbito o circunstancia social, laboral, productiva. Está muy asociado a lo que tradicionalmente se llamaba la habilitación básica, instrumental en las operaciones en referencia al cálculo y aritmética, y lo que tiene que ver con el dominio lingüístico por medio de la escritura y de la lectura. Después propone Mertens que un segundo nivel son las competencias genéricas, que son aquellas comunes o en cierto modo transversales a diversos tipos de ocupaciones y que permiten a cualquier habilitación en un desempeño poder hacerlo de manera eficiente. Va a depender del contexto, ciertamente. Por ejemplo, hoy en día se entiende que el dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones son transversales y el no tener el conocimiento ni el manejo adecuado inhabilita funcionalmente a nivel de productividad o a nivel laboral. Entonces, ya no solamente las competencias básicas son necesarias para un desempeño adecuado, sino además las competencias que tienen relación con el manejo tecnológico o las competencias en relación con la interacción social, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, etc. Son competencias que se definen a modo transversal y aún así sumamente necesarias para todo desempeño. Y finalmente, las competencias específicas son aquellas que están asociadas de una manera muy singular a ámbitos específicos de desempeños laborales o profesiones que tienen que ver con la ejecución de una disciplina en particular. Por ejemplo, técnicas tecnológicas en funciones médicas, clínicas, ingenieriles, científicas, etcétera, que son propios de cada ámbito de desempeño profesional, laboral o funcional de una disciplina. En la evolución de la definición de competencias tenemos el aporte ya de Gilles Le Boteuf, el cual plantea que en el desempeño, en esta situación de contexto, se fundamenta en torno a poder resolver situaciones o problemas. Entonces, Le Boteuf comienza a incorporar nuevos elementos desde una mirada más integral y donde entran en función habilidades del pensamiento superior, puesto que tiene que ver con la resolución de problemáticas, la situación frente a contextos de desempeño complejo. Entonces, él habla de que este desempeño pone en juego el conocimiento integrador, poder entender lo que se sabe de una manera integral para aplicarlo en la acción y poder movilizar y transferir todos estos conocimientos, saberes, aptitudes e inclusive habilidades de razonamiento en función de las exigencias del contexto para un desempeño adecuado. Ya nos presenta una mirada bastante más integral, totalizadora con respecto al desempeño del ser humano en relación a las exigencias de un contexto, que está muy cercano a la comprensión del planteamiento frente a problemas y soluciones. Desde esta misma mirada, pero apuntando hacia un modelo más focalizado en lo didáctico o en cómo se debe formar
En el ámbito educativo, las competencias, llegamos a una concepción también integral que es Perrenot. El quien habla que realmente nosotros debemos enfrentarnos a problemas y estos problemas se dan en contextos y en situaciones muy específicas. Por ende, para los ámbitos formativos es fundamental establecer asociación con esos desempeños en contextos reales, en contextos verdaderos. Y por ende, frente a las situaciones problemáticas, somos capaces de desarrollar habilidades con respecto a generar nuevos conocimientos y saberes. Además, un elemento sumamente importante dentro de comprender que hoy día los desempeños se dan en contextos complejos es el entendimiento de las habilidades que son cooperativas, que son de trabajo en grupo, donde la persona debe saber interactuar, saber formular propuestas, saber escuchar y tomar decisiones en relación a una distribución de tareas en equipo. También Perrenot agrega lo que tiene que ver con la habilitación para esta interacción a través de las comunicaciones, tanto oral como escrita, y donde incluye también funciones ejecutivas con respecto al planeamiento, al desenvolvimiento en tareas complejas como el desarrollo de planeación, de proyectos, de argumentación. Y otro elemento que agrega Perrenot dentro de esta definición integral y amplia de competencia tiene que ver con los procesos de autorregulación o autoevaluación de las personas, donde está el análisis reflexivo de las tareas cumplidas, de los logros, de las limitaciones, en qué modo nos vamos desempeñando en estas tareas de realización, tanto a nivel individual como grupal y colectivo. Entonces entendemos que la gran propuesta formativa viene desde los lineamientos de Perrenot porque relaciona la didáctica y las competencias del saber enseñar desde un modelo integral. 6.300.000 pesos colombianos. Ese es el salario inicial de un analista de datos junior en Colombia. Definiciones de tipo Hola, mi nombre es Daniel Carrión y te voy a explicar qué es una competencia. El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como el saber saber, el saber hacer, el saber ser y el saber estar. En el saber saber abarcamos datos, conceptos y conocimientos. En el saber hacer incluimos habilidades, destrezas, métodos de actuación. En el saber ser, incluimos actitudes y valores que guían el comportamiento. Y en el saber estar, capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo. En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se trata de la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Esto quiere decir que una competencia son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. Espero que este video, que es muy cortito, te haya servido. Por favor, regálame un like y suscríbete para que sigas viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Listo. Vamos a ver las 8 competencias básicas, pues para el aprendizaje, el desarrollo personal, la inclusión social y la ciudadanía activa, porque es importante ver esto, no siempre vamos a ver cosas 100% enfocadas como docentes, sino también en ámbitos más sociales, más abiertos, pues porque para poder ser un excelente docente debo estar formado como un excelente ser humano, así que debo tener muy claras competencias claves, básicas, que me sirven como persona y que me sirven como docente. ¿Y qué son las competencias básicas? Em, Son conocimientos, capacidades y actitudes con las que se van a, se van a preparar, se van a dotar, se van a desarrollar, son herramientas que les van a servir personal y pedagógicamente para la integración, digamos, tanto social de ustedes como de los estudiantes. Una comunicación en la lengua materna. Esta, esta es como una habilidad que tenemos como para interpretar los pensamientos, sentimientos, hechos, como esas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones que empezamos a notar, que debemos notar de manera rápida, de manera temprana, que se hacen, ¿cómo se hacen? Pues teniendo como esa comunicación en la lengua materna, que más allá de cómo suena, que es como la forma en la que se escribe y en la que se habla nativamente, no, es la forma en la que se expresa y en la que habla o en la que, bueno, ya niños más grandes, en la forma en la que tal vez vamos a encontrar cosas eh, y saber cómo interpretar, ¿sí? Tener ese conocimiento de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar. La comunicación en las lenguas extranjeras, esta sí ya implica, esa sí implica un lenguaje eh, que incluye la mediación y la comprensión intercultural. Aquí sí es lo que yo les decía de la habilidad de, en la competencia, perdón, en la competencia de diversidad y cultura, de tener muy claro eso, de tener también esa base de una segunda lengua, de, ¿sí? Porque vamos a encontrar en la lengua materna y que vamos a encontrar, pues sí, seguramente lo vamos a interpretar como la lengua nativa, lo que hablan, lo que, en cómo se expresan, la forma, y esa habilidad de conceptos, digamos, del niño o de nosotros como docentes, sino de también como esas opiniones, como por debajito, como esos pensamientos poco asertivos, como sentimientos y hechos que como que no, ¿sí? Y pues ya algo más diverso, algo más cultural, algo más formal, de formación como, complementaria como tal, competencia matemática y básica en ciencia y tecnología, aplicar, lo que yo les decía, aplicar siempre un razonamiento, problemas, aplicar problemas cotidianos, resolución de problemas. em, Siempre tener como ese conocimiento para poder explicar cómo funciona el mundo natural, ¿sí? Competencia digital, eso sí ya es más personal, el uso de las tecnologías de las, pues, que ahora nos acompaña, que son como las nuevas TICs, para el trabajo y como el acopio a lo que me va a rodear dentro de esta profesión. El aprendizaje, la ciudadanía, aprender a aprender, que era lo que yo les tocaba, que es como para organizar ese aprendizaje, como gestionar el tiempo, los propios, digamos, procesos que llevemos con la docente, con el estudiante. O sea, si yo aprendo cómo aprende, voy a aprender a enseñar, ¿sí? Si yo aprendo a aprender,
a conocer, si yo aprendo a aprender a investigar, si yo aprendo eh, a aprender cosas diferentes, habilidades, voy a poder ser muy eficaz, voy a poder ser muy rápida, o sea, voy a tener excelentes habilidades, competencias sociales y cívicas, lo que yo les decía al principio, que es como esa capacidad para podernos relacionar, tener una buena participación, tener una buena relación, digamos, con, en este caso, nosotros como docentes, más allá como personas que viven como la vida social. Nuestra vida social como docentes son los padres, los docentes y las directivas. Entonces, tener una, como pues una, digamos que siendo esa nuestra nueva vida social, tener un conocimiento amplio para poderme comunicar con todos y no entonces me va a quedar solo en el clubcito de las auxiliares, no, sino poder dialogar, poder conversar, poderme incluir con el padre que se me acerca, la docente que se me acerca, la docente de español, de inglés, de francés, de matemáticas, de escritura, de ciencias, la docente que es licenciada en todo y entonces la directora también se me acerca y entonces yo voy a poder relacionarme con ella y voy a poder tener una buena relación. Esa es una competencia social y cívica. Esto cívica porque me va a acercar a los papás y va a poder tener un buen contacto. Y social porque mi entorno social nuevo son los docentes y pues cuerpo dentro de la institución que me va a acompañar. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, lo que yo les decía, tener como esa habilidad para poder dar ideas, fomentar como esa innovación, como esa creatividad, gestionar proyectos, que ustedes mismas puedan generar esos proyectos profesionales, que ustedes se puedan apoyar en otros docentes, que no se queden solo con esta información, o sea, tener siempre ese sentido de iniciativa, tener una conciencia, es que hay muchas cosas que se acompañan con otras, pero tener una conciencia, perdón, tener siempre una conciencia sobre las culturas, sobre la importancia de una buena expresión de la creatividad, de las diferentes músicas que hay, enseñarles sobre la literatura, enseñarles lo que yo les decía sobre la expresión de creatividad, o sea, que si yo pongo a un niño a pintar un día esporádicamente y al otro bajo instrucciones, que el niño tenga esa posibilidad de tener esa creatividad dentro, que la creatividad no se rige solo a una directriz, ni tampoco se rige solo a ser espontáneo, sino la creatividad la voy a manejar con diferentes ámbitos, con, no sé, se me ocurrió la plastilina esparcida, entonces eso es un arte bajo instrucción. Se me ocurrió un cuadro donde ellos tienen que poner las manitos, eso es un cuadro esporádico, o sea, si me hago entender, tener siempre como esa esencia de poder enseñarles, de poder poner esos juegos de rol que puedan tener esa creatividad, puedan tener esa libre expresión, puedan tener como también conciencia de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, de no lastimar a nadie, y, o sea, tener, ahí es donde entra la materia de expresión artística y cultural. Tener, pues esto ya era lo que ya les había tocado, tener un enfoque integral, adaptabilidad y desarrollo humano. En mi enfoque integral, siempre tener como que, con qué complementar y tener esa fuerza para ayudar mutuamente, digamos, en los procesos a cada docente, ¿sí? Adaptabilidad para preparar lo que yo, o sea, lo que yo les venía diciendo, para preparar todo, para si ustedes tienen que preparar material, si ustedes tienen que acudir a un niño al baño, que ustedes tengan esa adaptabilidad para cambiar de enfoque, quien diría las 1000 personalidades, pues a veces nos toca adaptarnos a las 1000 personalidades, porque si yo estoy estresada recortando, yo no puedo ir a decirle al niño, ay, ya, baje el pantalón y haga rápido. No, ahí voy a tener que respirar, adaptarme a mi situación, ir
con toda la disposición y el amor del mundo, esperar a que hacer las necesidades, limpiarlo, llevarlo al salón nuevamente, y no ha pasado nada. Lo mismo si estoy en proceso de cambio de pañal. Yo sé que estoy estresada, yo sé que estoy frustrada, nada, me adapto a mi situación, respiro, tomo un aire, voy, cambio el pañal, regreso a hacer lo que pueda. ¿Sí? Tener siempre, siempre esa disposición a los cambiantes dentro de su labor, ¿sí? Dentro de su práctica o ya como tal ejerciendo 100% sus labores fijas y tener un desarrollo humano. Lo que les decía, fomenten siempre, siempre, siempre su crecimiento personal y su crecimiento profesional. Lo que sea que les llame la atención, pregúntenlo. Lo que sea que les interese investigar, investiguenlo. Lo que sea que les interese promover, promuévanlo. O sea, de verdad, siempre, como les decía la palabra, tengan un buen desarrollo humano. Creo que el logo de la institución lo dice. Esto es una institución para el desarrollo y el trabajo, ¿sí? Entonces, humano. Entonces, pues, úsenlo de apoyo, hagan uso de él. Yo sé que a veces uno queda como, ¿y cómo hago esa pregunta? ¿Cómo saco esa información? ¿Cómo le pregunto a Google? ¿Cómo se les ocurre? De verdad que la información aparece y eso les ayuda a ustedes a crecer profesionalmente como pedagogas y humanamente, porque ante todo, pues somos humanos y si yo adquiero un conocimiento, voy a saber qué hacer en cada situación, ¿sí? O sea, voy a poder interactuar con el niño, con el padre, con la directiva, con el docente, con el de la cocina, con el del aseo, con el de la portería, con el gato, con el perro, con el caballo, o sea, lo voy a poder hacer porque tengo los conocimientos y la información, y si no la tengo, tengo la iniciativa para poder adquirirla y poder fomentar eso dentro de mi vida profesional y dentro de mi crecimiento. Eso es como lo principal que estamos como viendo. Yo sé que esta vez estamos viendo las cosas un poquito más rápido, como con mucha información una tras la otra, pero pues obviamente nosotros tenemos unos tiempos y por eso yo trato de decirles pregunten, si tienen una pregunta, háganla, si tienen alguna duda, o sea, resuélvanla, si no pudieron, díganme. O sea, yo sé que muchas veces no respondo al instante o preciso les pasa a todas y entonces empiezan a hacer la profesora, y yo, Dios mío, ¿quién me está escribiendo? ¿A quién le respondo primero? Y a veces le respondo a unas, pero no me alcanza el tiempo para responderle a otras y bueno, el domingo que estuvieron preguntando cosas por el grupo, no me quedó tiempo, no es que no les quisiera responder de verdad, pero ya cuando tuve tiempo eran las 10 de la noche y yo no les podía responder a las 10 de la noche, o sea, ya se me caía la cara de la vergüenza. Entonces, sé que a veces me voy a tardar, sé que a veces no voy a responder instantáneamente, pero pues si ven que no, definitivamente la profesora no pudo y puedo preguntar a alguna I o alguna em, a Google, a Mr. Google le puedo preguntar. Alguna compañera, lo que yo quería decir, alguna compañera le puedo preguntar, o sea, sí, yo sé que a veces no puedo porque adicional a eso también ustedes tienen unas compañeras que están 100% virtual y pues esas compañeras también me escriben y pues son cosas que yo a veces no puedo resolver porque pues digamos que hay cositas que yo sí puedo resolver por medio de la plataforma o escribiéndole al director, como hay cositas que sí son directamente con él porque no llevo algo sincrónico con ellas y entonces me consume el tiempo de ellas, o sea, el tiempo que les puedo responder me lo consumo con ellas resolviéndoles sus temas o viceversa, me consumo el tiempo que les puedo resolver a ellas resolviéndoles dudas a ustedes. Entonces, les quería mostrar como rápidamente lo que vamos a ver en el taller. Yo sé que el taller del foro está largo, largo, pero por eso se los voy a tratar de habilitar mañana temprano, yo creo. Y les voy a dejar hasta el sábado para que les respondan, ¿listo? Para que se cierre ya por completo la plataforma, porque pues sí,
bastantes preguntitas y tienen que hacer bastantes cosas y las tienen que subir. Entonces, pues entiendo que es un poco eh, largo y adicional a eso, pues también les voy a dejar un taller sobre competencias, pero ese va a quedar igual que el cuestionario pasado. ¿Listo? Y las que no alcanzarán a resolver el cuestionario, digamos que yo lo habilité hasta el lunes, ¿sí? Yo entiendo que esta semana, si les habilito nuevamente, les va a quedar pesado. Pero como dije al principio de la clase, digamos que va a ser bajo su responsabilidad. Yo se los voy a habilitar porque entiendo que tuvieron problemas con ese tema. Pero pues digamos que nada, o sea, yo lo hago de buena voluntad para que todas lo puedan responder, para que todos lo puedan subir, todas tengan su nota. Pero después de sábado ni habilito foro, ni habilito taller de cuestionario, ni habilito el cuestionario pasado. ¿Listo? Son las tres notas que llevo por el momento de esta materia, no las habilito. ¿Ok? Michelle, dime. Profe, entonces tenemos como ese plazo de mirar a ver cómo se puede solucionar el problema para responder el cuestionario y el próximo foro. Sí, pues digamos, yo les voy a volver a habilitar el cuestionario. Es que no entiendo por qué a ustedes no les aparece si ponen que todas tienen la misma plataforma. Y digamos lo que fue Laura, Raquel, o sea, ellas me lo respondieron y me llegó la notificación de que ellas lo respondieron y lo tengo que calificar. Y no entiendo por qué a otras no. No sé si es que no están accediendo bien, porque pues él no aparece en la ventanita, sino él aparece, digamos, te metes al curso, te metes, o sea, normal, te metes al curso, buscas competencias y habilidades, te metes a competencias y habilidades y ahí encuentras el cuestionario de competencias y habilidades. Es más, yo lo había habilitado por, no me acuerdo, por un tema, y aquí dije, bueno, yo les había dicho que los iba a dejar presentar hasta el domingo, pero se los deshabilitó el viernes a las 6 de la mañana, el lunes, o sea, hoy a las 6 de la mañana se deshabilitó. Lo voy a volver a intentar abrir, y porque ya es la tercera modificación que le haría. Lo voy a intentar abrir y lo voy a dejar así. Que esa es una tarea que se resolvió la semana, o sea, se debía resolver hasta el día de hoy. Para que el día de hoy pudiera dejar la tarea, que se va a dejar abierto el foro hasta el viernes, que creo que pueden irlo respondiendo a medida que van. La verdad, esa duda sí la tengo sembrada. Pero el cuestionario, que va a ser otro cuestionario, que ese sí lo voy a sacar de la clase del miércoles, es decir, del 12, ese sí lo voy a sacar y ese sí les voy a dar el tiempo para que lo resuelvan en clase. Ta. Les doy el tiempo, vemos las competencias de ese taller y les doy el tiempo para realizarlo. Yo creo que les voy a dar, creo que con 40 minutos está más que perfecto para que lo puedan resolver en clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estás, profe? Yo tengo una duda. Bien, Digámoslo yo que ya hice el cuestionario, solamente me quedaría el foro, ¿verdad? solamente te quedaría el foro y pues ya el miércoles en la clase. Ok, vale, profe, gracias. Exacto. Sabes que ese es el tema. Si ves, hay chicas que ya lo tienen. Yo lo voy a habilitar para las que definitivamente no lo pudieron hacer y pues no las quiero dejar sin esa nota. Pero pues digamos, las que ya lo realizaron tienen una tarea. Las que no lo realizaron tienen su tarea. Dime, Joana. Profe, a mí fue el tema es que estuve bregando mucho con lo de la plataforma, entonces hasta hoy, porque preciso el lunes fue festivo, el sábado me tocó trabajar y salí tarde y pues hasta hoy tuve como el tiempito de ir allá a la sede directamente. Sí, por eso te digo, por eso tomé la decisión de permitirles resolverlo. Pero entonces lo voy a habilitar. Lo que yo creo que lo había dicho al principio de la clase, lo voy a habilitar y el día miércoles se cierra ese cuestionario y se abre el de la clase. Entonces, hasta el día miércoles queda habilitado.
Es decir, que el miércoles a las 10 de la mañana ya está cerrado esa actividad, para que me dé tiempo de cargar la siguiente y la plataforma no se les sature. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. O sea, ese miércoles tenemos también un cuestionario en clase. Ese miércoles tenemos un cuestionario en clase. Ese miércoles se va a resolver, o sea, les voy a dar el espacio para resolverlo en la clase. ¿Listo? Para poder, digamos, ir cerrando esos temas, pues para que la información tampoco se les borre, ¿sí? Porque, digamos, yo sé que hoy les di mucha información y por eso les decía que, digamos, creo que Michelle y Joana no alcanzaron a estar no, sí, Michelle no alcanzó a estar al principio de la clase, digamos, yo dije que está la primera carpeta de competencias y habilidades, el cuestionario y la segunda carpeta. Esa segunda carpeta fue lo que vimos hoy. Esa segunda carpeta la tienen que leer, ¿listo? Que la tenían que haber traído leída para yo poderles dejar la del miércoles. Pero pues sé que varias, o sea, no sé, esta vez todas nos deschavetamos con la plataforma, esta vez ninguna pudo, yo no las podía abrir, ustedes no podían resolver, bueno, pasaron ciertas infinidades de cosas. Entonces, nada, no las voy a saturar de más información. Siento que hoy fue bastante la información. Bueno, les voy a mostrar rápidamente para que más o menos puedan ver lo que se va a preguntar en el foro. Em, Profe, ¿para el foro hay un tiempo límite o no? el viernes. Perdóname, el Ah, sábado. gracias. Es que, gracias. Bueno, ahí te Profe, voy. yo tengo una preguntita. Dime. Como pues en mi caso los videos que nos mostraste ahorita creo que también nos ayudan para el foro. ¿Se puede que Sí. tú les envíes al grupo como para poderlos ver bien? Pues esos también los iba a cargar en la plataforma. Sea, sí, se ancla el link y ustedes simplemente entran y él ya queda en la plataforma. Así como iba a hacer bueno, así como estoy haciendo con las clases, digamos, las anclo dentro de la competencia que estamos viendo. Entonces, digamos, vimos la historia de la educación y quedaron ahí las 5 clases grabadas, perdón, 4 clases grabadas y las subí ahí. Estas les voy a hacer exactamente lo mismo, competencias y habilidades y van a quedar las 5 clases grabadas y ancladas ahí en la plataforma. Simplemente darle clic y te manda directo a los videos o a las clases. Dale, profe, muchas gracias. Vale. Este va a ser más o menos el taller. Esto se va a agrandar acá. Este va a ser más o menos el taller, objetivos que quiero lograr con esto, identificar las 8 competencias y desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía digital y el trabajo de la plataforma. ¿Listo? Como ve cada una. Metodología del trabajo asincrónica, porque esta no la vamos a tener sincrónica, con entrega para parcial. Es decir, la entrega se supone que es el viernes, pero les voy a dar plazo hasta el sábado. Hasta el sábado, el lunes discutimos media clase e iniciamos creo que el viernes ya iniciamos con lógica matemática, que es una de las competencias y habilidades que aparecen aquí. Y evaluación va a estar basada, o sea, les va a aparecer sí una puntuación por cada punto que respondan, pero pues obviamente yo también les voy a dar como una puntuación según, digamos, su estudio o su investigación. Bueno, que van a ver comunicación asertiva, lógica y ciencia, creación digital. Igual este PDF obviamente lo voy a subir para que ustedes puedan realizar el foro. Redactar en un ensayo, resolver un ejercicio de análisis de datos eh, cuantitativos, o sea, digamos, ustedes van a tener que hacerme ese ejercicio de análisis, o sea, no es como que les va a poner un ejercicio y ustedes lo van a resolver, no, ustedes me van a hacer el ejercicio. Resuelto, ¿no? Creación digital, elaborar un mapa conceptual, les doy una opción
buena en Canva. eh, En Canva a veces aparece gratis, o sea, uno ingresa gratis y no puede hacer el mapa conceptual, sino en presentaciones de Drive también nos deja hacer mapas conceptuales lindos. Pueden tomarle como una captura bien acomodadita, recortadita y la suben como imagen. Creo que así les queda más fácil y les deja subir la información. Plan aprender a aprender. Quiero que diseñen un cronograma, porque ahora siempre es lo bueno. Quiero que ya ustedes empiecen a conocer qué es un cronograma, cómo se hace. Para digamos, cuando estén en el punto 4, me pueden preguntar cómo se hace un plan o qué pueden usar para hacer un cronograma, cómo se diseña, o sea, ¿sí? Quiero que identifiquen las fortalezas, las metas académicas y estrategias de gestión del tiempo. Voy a hacer, es que no les puedo mostrar obviamente el nuestro, pero pues sí voy a crear un ejemplo para que puedan realizarlo, ¿sí? O sea, para que tengan como un ejemplo sobre ese sí, ya me pueden, sobre ese punto 4 sí me pueden preguntar. Va a ser el único. Debate cívico y por eso es que se va a hacer como una socialización el día lunes muy corta porque quiero hacer como un debate en el foro argumentando la solución de un dilema ético comunitario con respeto y civismo. Entonces, les voy a plantear un problema y ustedes pues van a estudiar a su manera el problema y lo vamos a debatir. Si no voy a hacer contienda, no voy a hacer división, sino quiero que el debate sea unos contra otros. ¿Listo? La única que no, porque es la mediadora, soy yo. Emprendimiento cultural, presentación de una propuesta de iniciativa sociocultural. ¿Qué quiero que hagan en esta? Quiero que hagan algo didáctico, quiero que hagan un material bonito, digamos, donde cada una pueda diseñar algo bajo su entorno. Entonces, digamos, no sé, Michelle va a hacer algo didáctico sobre las plantas y entonces ella cogió de esta tela que es como suavecita y se hizo una matera y entonces a la matera le puso los valores y entonces metió su entorno, una metodología y metió una manera de emprendimiento como pedagogo e incluyó la cultura porque está incluyendo el tema ambiental. Puede ser un ejemplo, mire, una solución. Digamos, no sé, Lady hizo una caja así súper bonita donde promueve la inclusión y diferentes dinámicas de inclusión y entonces la caja se le sale la tapita y de la tapita van saliendo todas, no sé, o sea, quiero que su imaginación vuele, por eso les digo que les vamos a tener un espacio adicional para esto. Sobre el punto 6 no me tienen que subir nada, o sea, no me suben la foto ni nada, sino lo presentamos ese día, ¿ok? Y lo mismo el 5. El 5 tampoco, ni el 5 ni el 6 los vamos a subir porque son personales, porque pues, digamos, uno lo vamos a presentar y el otro lo vamos a debatir, ¿ok? Y análisis de caso transversal, un escenario, cada una me va a crear un escenario como una idea de transformación, digamos que, ¿por qué puse digital? Porque pues para nosotras es importante tener todo visible porque pues estamos a distancia y pues no lo podemos hacer, digamos, un juego de roles presencial como lo haríamos en el aula. Instrucciones, analiza el papel de cada una de las 8 competencias en la solución del caso, redacta una propuesta de intervención de máximo 2 páginas para subir a la plataforma. Entonces, me generan una carta mostrándomela como si me estuvieran haciendo un informe respecto a lo que les traté hoy. Un informe bajo una resolución de una organización para, digamos, no sé, digamos, ustedes están en un ámbito docente y entonces están tratando entre todos de buscar cómo
cómo ayudar a que los estudiantes dejen de usar mal las redes y entonces vamos a transformar esto sin que ellos sientan que les estamos como quitando su identidad, como que los estamos excluyendo, como que, sí, o sea, ¿me hago entender? Y nada, esto es como más o menos lo que les voy a evaluar, pero nada, o sea, esto es, digamos que esta página es inexistente para ustedes. Formatos de entregable, formato entregable con TF. Preferiblemente intentar subir un archivo, porque es que subiéndolo al correo se nos desorganiza muchísimo. Sí, y esto es nada que no he podido subir sus exposiciones. Y como más, eh, pues el foro que viene siendo como el ensayo, sí les voy a pedir bastante honestidad académica, que sean suyos, que si van a utilizar herramientas IA, que si van a utilizar herramientas de Mr. Google, que si voy a utilizar diferentes herramientas, debo anclar el link de lo que usé a la bibliografía que se ubica en la última página de todo. Ese es el uso correcto. Si yo detecto un documento impecable, sin un error y sin una sola, sin un solo enlace de lo que ustedes estudiaron y de dónde lo sacaron, automáticamente es un punto menos. O sea, no lo evalúo, ¿ok? No lo tomo en cuenta. Voy a hacer como si ustedes me hubieran presentado, digamos, los documentos, donde necesito documentos, que vendría siendo en el módulo 3, que vendría siendo en el 4, en el 1 y ya, ¿ok? El resto sí, pues obviamente pueden utilizar preguntas y eso, pero pues no es como tan necesario, como tan estrictamente, sí, pero sí con eso sí, obviamente les pido totalmente como que tengan esa delicadeza, porque pues yo creo que ustedes no van a presentar un informe hecho por inteligencia artificial a una directora de sección, porque inmediatamente se va a dar cuenta, porque primero le llevan años luz y segundo, es evidentísimo, hoy en día es súper evidente cuando se usa, cuando no usamos la información de manera correcta. Claro, les estoy diciendo que podemos usar herramientas ya, porque lo podemos hacer, pero debemos anclar la bibliografía en la parte, en la última hoja. ¿Listo, chicas? Y nada, éxito y nos vemos en la plataforma. ¿Listo? Esa sería como la clase de hoy. Yo sé que estas últimas clasecitas han estado llenas de información. Nos va a colapsar, pero han sido bastante jugosos. O sea, han tenido mucha información súper corta. ¿Listo? Voy a tratar, si no logro definitivamente subírselas como esta noche, yo se las subo mañana temprano y lo que les digo, van a tener tiempo de subirlas hasta el sábado. Y los puntos 5 y 6 se presentan en clase. ¿Estamos? O sea, los pueden presentar el lunes. O sea, la que se quiera tomar el tiempo de hacerlo el domingo, no tiene que hacer. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Ay, profe, Bueno, una Profe, pregunta. el lunes Profe, una pregunta. Es que, por ejemplo, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? El foro que su merced nos va a dejar, tenemos hasta el sábado de hacerlo, con todo ajá. lo que nos está pidiendo. Pero entonces, ¿qué le iba a decir? ¿Qué van a subir el sábado? Módulo 3, plan aprender, que vendría siendo punto 4. Punto 1, 2 y 3. Entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 y el 6 lo presentan en clase. O sea, el 5 y el 6 se pueden tomar el tiempo de realizarlo, digamos, si ustedes quieren el fin de semana. O sea, punto, Perdóname, profe. Toca subir el punto 1 y ¿cuál ajá, más?
2, 3, 4 y 2, 3, 4 y el 5, el 6 en clase. Muy bien. 5, 6 en clase. Entonces, 1, 2, 3, 4 y digamos que el 7. Y el 5 y el 6 se presentan en clase. ¿Sí? ¿No? Entonces, puntos 1, 2, 3 son en clase. 4 en clase. Y el punto 7 en clase. El punto 6 y el punto 5 se presentan el día lunes. Igual yo les dejo en la Ese es descripción del festivo. foro. ¿El lunes es festivo? Sí, Sí, profe. señora. Ok. Entonces lo presentamos, esos dos los presentamos el miércoles, el 5 y el 6 los presentamos el miércoles y el resto los presentamos el día sábado. O sea, tienen máximo hasta el sábado a mediodía para subir. ¿Ok? Con el que sí les voy a ayudar es con el 4 para que ustedes más o menos tengan una idea. Y el resto sí deben ser autónomos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta mía? Profe, para lo del cuestionario, ¿ya está habilitado o ahorita más tardecito lo habilito? Ya lo hice, los estaba terminando de explicar y ya apenas me desconecte les habilito. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, dale. Eso se pueden responder lo que les digo. El miércoles, lo mismo. Miércoles mediodía se cierra el cuestionario. Bueno, profe, yo de pronto sí tengo una duda, porque pues yo es la primera vez que hago esto, entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible, porque pues no poseo la verdad mucho conocimiento de lo que de lo que estás diciendo y lo que estás colocando. Entonces Listo, profe. intentaré hacerlo lo Ahí me mejor vas, posible. ahí me vas preguntando, más o menos. Ahí voy tratando de ayudar. ¿Listo? Listo, Sí, profe. profe, toca que nos tenga paciencia un poquito. Tranquila, tranquila. Yo les he tenido mucha paciencia. Yo las entiendo. También entiendo que hubo complicaciones con la plataforma y por eso les di la oportunidad de presentar, pero podemos Y que, cerrar esta profe, que semana pues porque a la pesar otra. de todo, pues todas creo que trabajamos. Entonces, con en los horarios laborales y con los espacios que nos quedan, entonces sí, claro, uno ahí corre un poquito Sí, por por hacer eso, lo mejor que uno puede, pero pues ahí está el compromiso, sí, intentarlo hasta que por salga eso algo bueno. por eso les dejé el espacio hasta el sábado, porque pues, digamos, no sé, ustedes mañana se sentaron y hicieron el foro. Y entonces el miércoles se sentaron y realizaron se sentaron y realizaron la lógica, ¿sí? Y me preguntaron de pronto, no sé, profe, ¿cómo se hace un ejemplo de eso? La verdad es que no entiendo cómo se hace un ejemplo de eso. Yo les mando de pronto un ejemplo o un video, también les puedo descargar un video como instruyéndolas cómo se hace uno de esos. El mapa es lo más sencillo, incluso el mapa, si logramos terminar, mire, les voy a hacer algo para ser buena con ustedes. Si el miércoles terminamos el cuestionario, hacemos la creación digital entre todos y yo les enseño cómo hacer esos mapas mentales conceptuales, perdón. ¿Les parece un buen acuerdo? Sí, profe, porque la verdad, Listo. más perdida que una El loca en plan, un... el plan 4, yo trato de buscar un cronograma para que ustedes más o menos se
como que se ubiquen y digamos, no sé, yo les mando un cronograma de matemática lógica, 15, 16, 17, 18, 19, el 20 se cierra. Eso es un cronograma. Iniciamos 23, 24, Profe, 25, 27 con ciencias. Por ejemplo, eso es un cronograma. Poner la materia, ponerle la fecha y el cierre. Así se hace un cronograma. Y se hace, se puede hacer si tienen Excel, les queda súper fácil. Ujú. ¿Listo? Y el debate y eso, pues si tienen tiempo de hacerlo hasta el miércoles. O sea, hasta el miércoles de este miércoles en 8. ay, profe, Dime. ¿se puede hacer el cronograma, el diagrama de Grant? Sí, ya lo suelo. Eh, Chévere. Eso es bueno. Chévere, es bonito. Sí, desde que. Sí, pero yo se lo yo, suelo. Voy a pero ver. mi pregunta ahí es, Dime. por ejemplo, nosotros de nuestra imaginación tenemos que sacar la clase, la materia, todo. No, no, en el cronograma no van a tener que montar la clase. En la clase se montan en lessons plans. En el cronograma solo van a tener que montar la materia, las fechas y las instrucciones de quién las debe dictar. En este caso, el cronograma lo hizo Michelle. Entonces, se pone, digamos, la materia, la fecha, quién lo dicta. En este caso lo dicta la docente Michelle. Entonces, Michelle dicta matemáticas, pero en tu cronograma decidiste que quieres que la profesora de ciencia sea Ley, o decidiste que la profesora de español sea Angie, y entonces pones tu cronograma, las fechas indicadas, digamos, no sé, tú quieres que los lunes, los miércoles y los viernes vean matemáticas que lo dictas tú, entonces estableces las fechas. Ciencias lo vean martes y jueves, pones las fechas en las que se van a establecer, entonces de cada clase deben ser 5 clases, ¿ok? Porque son 5 días. Ya. ¿Sí, más o menos? Igual Sí, yo les sí. voy a mostrar un cronograma, no se me asusten, no se me preocupen, creo que nos extendimos un poquito. Igual las dudas que tengan para este foro voy a intentar estar lo más pendiente que pueda de ustedes, chicas, se los prometo. Profe, otra preguntita. Ahí en el foro dice qué materias se deben de poner en el cronograma. Yo les voy a, no se los iba a poner, pero yo se los pongo, tranquilas. Debemos ver Ah, las materias básicas que se ven dentro de una institución. Matemáticas, ciencias, español, inglés, francés, educación física, música, artes, no sé, si tú le quieres meter caligrafía, si le quieres meter cómputo, o sea, ya es tu decisión. ¿Listo? ok. ¿Listo? Listo, mis niños, tengan una feliz noche, un abracito. Les prometo que va a estar lo más pendiente que pueda de ustedes, respondiendo sus preguntas, enviándoles ejemplos. Este foro nos va a salir bien chévere. ¿Listo? Profe, no voy a poder dormir. Ojalá, pero una Por pregunta, dos. profe, digamos, si tuviéramos una duda, por ejemplo, en mi caso, yo salgo después de las 5 de trabajar, ya llegaría a sentarme a hacer lo que pueda, porque pues uno tiene que llegar también aquí ahí sí como dicen, a hacer comida y todo para el otro día. ¿Hasta qué hora más o menos la profe podría colaborarnos como para no tampoco quitarle un poquito de su tiempo de descanso, ¿no?